La hipertensión arterial es una condición común en la que la fuerza de la sangre sobre las paredes arteriales es denominada alta o presión alta. En esta ocasión hablaremos sobre una enfermedad muy común en la edad adulta y es la hipertensión arterial o presión alta. Las arterias son vasos sanguíneos que transportan sangre desde el corazón hacia todos los tejidos del organismo, y esto para suplir las demandas de oxígeno y nutrientes a todo el organismo. En su corazón, dos cámaras denominadas ventrículos se contraen para enviar sangre venosa a los pulmones y sangre oxigenada a través de las arterias a todo el cuerpo. Cuando la sangre fluye a través de los vasos sanguíneos, tres factores principales pueden afectar la presión sobre las paredes arteriales. El primero es el gasto cardíaco, o la cantidad de sangre que sus ventrículos expulsan durante cada latido del corazón. Su presión arterial aumenta a menudo también que aumenta el gasto cardíaco. Un segundo factor que afecta la presión arterial es el volumen sanguíneo, o la total cantidad de sangre, o lo que en medicina llamamos volemia, es decir, la sangre total que se encuentra en todo su cuerpo. La presión arterial aumenta a menudo también que aumenta la volemia o el volumen sanguíneo. Un tercer factor que afecta a la presión arterial es la resistencia vascular periférica. Los factores que afectan esta resistencia vascular son la flexibilidad de la pared arterial. Las arterias son vasos sanguíneos que se expanden en cada latido del corazón, ayudando a disminuir la presión arterial. Otro factor que afecta a la resistencia vascular periférica es el diámetro de las arterias. Las arterias tienen la capacidad de aumentar el diámetro para disminuir la presión arterial o de reducir el mismo para aumentar la presión arterial. Un cuarto factor que altera la presión arterial es la viscosidad de la sangre. En la sangre, elementos tales como las proteínas y las grasas aumentan la viscosidad de la misma, por supuesto aumentando la presión arterial. Si la sangre es más espesa, es decir, la viscosidad está aumentada, por supuesto también aumenta la presión arterial, y el corazón tiene que trabajar mucho más duro para expulsar la sangre a través de sus arterias. La presión arterial debe ser tomada con un esfigmomanómetro o tensiómetro, ya que existen de varios tipos. Existe un tensiómetro que es en la muñeca, existe el esfigmomanómetro convencional con la perilla, o existen también esfigmomanómetros que ahora ya son digitales. ¿Qué es lo que tomamos en cuenta en el momento o en la hora de tomar la presión? Básicamente dos presiones importantes: la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Cuando el corazón late, la presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales se llama presión arterial sistólica. Cuando el corazón se relaja entre cada latido, esa presión que queda sobre las arterias es denominada presión arterial diastólica. Aunque la presión arterial puede ser muy cambiante durante todo el día y dependiendo, por supuesto, de qué está haciendo la persona o qué es lo que está viviendo la persona, tomamos valores que son considerados como normales. Por ejemplo, la primera presión que se registra, ya lo habíamos dicho, es la presión arterial sistólica, y los valores normales son entre 100 a 120 milímetros de mercurio. La presión arterial diastólica, que es la segunda que se registra, tiene valores normales de entre 60 a 80 milímetros de mercurio. Si usted tiene una presión arterial sistólica de 140 y una diastólica de 90, ya se puede hablar de hipertensión arterial, pero por supuesto que el diagnóstico de hipertensión no se lo realiza con una sola toma de presión. Con el tiempo, la presión alta puede lesionar las paredes arteriales. La pared arterial también puede llegar a hacerse muy débil y delgada, formando dilataciones que son denominadas aneurismas, y estas pueden llegar a romperse y sangrar, produciendo inclusive la muerte dependiendo de dónde es que se han producido. Pequeños desgarros en las paredes arteriales atraen ciertas sustancias en su sangre, como por ejemplo, ¿cuáles? El colesterol, la grasa, el calcio, y estas forman una placa. El flujo de sangre a través de la arteria, por supuesto que disminuye a medida que la placa va creciendo. Además, las células sanguíneas se pegan a esta placa y pueden formar coágulos, reduciendo aún más el flujo sanguíneo.
El daño de las arterias aumenta la presión arterial y hace trabajar al corazón con más fuerza. El daño en las arterias aumenta la presión arterial y hace trabajar al corazón con más fuerza. El daño arterial y la reducción del flujo sanguíneo puede llevarlo a condiciones graves tales como, por ejemplo, un derrame, un ataque cardíaco y una lesión renal, lo que en medicina llamamos nefropatía hipertensiva. En la mayoría de los casos, la causa de hipertensión arterial es desconocida y es llamada también hipertensión arterial esencial o primaria. Lo más importante será realizar un diagnóstico adecuado y preciso de hipertensión arterial, ya que ya lo había dicho que con una sola toma no se establece el diagnóstico de hipertensión arterial. Después de todo esto, si a usted le diagnostican hipertensión arterial, ¿cómo se realiza el tratamiento? Básicamente, y lo más importante, es cambiar el estilo de vida, ingerir una dieta saludable, ya que la obesidad aumenta mucho más el riesgo de padecer hipertensión arterial. Limitar lo más posible el consumo de sal si es que le diagnosticaron hipertensión arterial. Además de esto, evitar el consumo excesivo de alcohol es algo muy importante. Además de esto, hacer ejercicio con regularidad también es muy importante y perder peso si es que tuviera sobrepeso. Y algo también muy importante es no fumar. Además de todo lo citado anteriormente, de cambiar el estilo de vida y llevar una vida saludable, también se pueden recetar una serie de medicamentos que actúan sobre sus riñones, sobre los vasos sanguíneos y sobre el corazón. ¿Todo esto para qué? Para disminuir la presión arterial. Por ejemplo, los diuréticos ayudan a remover agua y sal de sus riñones a través de la orina, lo que disminuye el volumen sanguíneo y por tanto disminuye la presión arterial. Los betabloqueantes, que reducen la carga de trabajo del corazón y disminuyen la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, disminuyendo también de esta forma la presión arterial. Existen también fármacos que actúan de manera directa o indirecta sobre los vasos sanguíneos y regulan la presión arterial, como cuáles, por ejemplo, los inhibidores de la ECA o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores de los canales de calcio y aquellos que actúan mediante una vasodilatación directa. ¿Todo esto para qué? Para disminuir la presión arterial. Por supuesto, es muy importante que si le diagnosticaron hipertensión arterial, cambie el estilo de vida. Este es el pilar del tratamiento. Tomar adecuadamente sus medicamentos e ir a controles rigurosos y tomas de presión con su médico, ya que esta es una enfermedad que pone en riesgo su vida. Esperamos que la exposición de este tema les haya gustado. Si tienen alguna consulta, se pueden comunicar a los teléfonos que se encuentran en pie de pantalla. Escribirnos también al Facebook si tienen alguna sugerencia o quieren que hablemos de algún tema en especial. Y como cada fin de semana, dar gracias a la Casa que me viste Forever 21 y al Salón de Belleza Divine por el peinado de este fin de semana.